Libro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Esdras 10, capítulo 11. Si lo tiene, dice amén. Estamos en esta cuarta parte todavía. Queda una más. Desarrollando este pensamiento. La guerra de las voluntades. Que es la guerra número uno en la vida de cualquier persona. Aleluya. Esdras 10:11 dice así: la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y hago un énfasis que esa palabra hacer, que está antes de la palabra voluntad, esté con un imperativo, con un mandato y con una orden. Así que hoy vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos a través de esa parte. Padre, te damos gracias. En esta hora te pedimos, Señor, que como siempre esta palabra sea glorificada en cada corazón. Que esta palabra dé, Señor, el resultado por la cual tú la envías a nosotros en la tarde de hoy. Y como siempre, toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor. A nadie más se la daré. Por último, te pido, Señor, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra. Que nos desafíe con esta tu palabra. Y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hacer la voluntad de Dios es indispensable. Ese es el subtema. Hacer la voluntad de Dios es indispensable. Es indispensable. Al final de nuestros días, al final de nuestra vida, cuando estemos quizá en el ocaso de nuestra vida, ¿qué es lo que más vamos a recordar? Cuando nosotros estemos en el ocaso, porque no significa que el ocaso es el final de alguien, sino cuando estemos en esa etapa de la vida que quizá no podemos hacer tantas cosas como las hacemos hoy. ¿Qué es lo más que va a recordar nuestra mente en esos días? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo más que va a recordar? Fíjese que hay algo que nosotros quizás podemos pensar en este día, y es que observar el día cuando termina nos hace sentir sumamente a veces satisfechos. Observar el día cuando termina. Cuando un día termina un día de labor. Cuando un día termina un día de responsabilidades. Cuando un día termina un día de deberes. Pero qué tan satisfechos podemos terminar el día. Pero la primera ministra británica, Margaret Thatcher, dijo en una ocasión una expresión muy importante. Ella dijo: no es el día en que holgazaneaste sin hacer nada. No es el día donde no hicimos nada lo que vamos a recordar, sino es el día que tuviste todo para hacer y lo hiciste. Entonces, no es el día en que no hicimos nada, porque eso no sería un recuerdo, sería una lamentación. El día en que no hicimos nada no sería un recuerdo, sería una lamentación. Pero un recuerdo es aquello que nosotros pudimos hacer y lo hicimos. Eso es un recuerdo que estará grabado en nuestra mente el día que pudimos hacer eso, aunque eso no haya sido grabado con visuales, aunque eso no haya sido, aleluya, popularmente reconocido. Pero el día que lo hicimos, eso será de nuestro recuerdo. Y es sencillamente que la voluntad del Señor
es que nosotros podamos desarrollar un deseo vehemente de llegar a ser como Cristo y de hacer lo que Él quiere que hagamos. O sea, el deseo que se va desarrollando en nosotros es producto de habernos convertido a Cristo. Si alguien dice yo no siento un deseo, posiblemente usted no se ha convertido. Con tantos años en el evangelio, posiblemente usted no se ha convertido. Porque inmediatamente alguien se convierte, nace un deseo. Un deseo de conocer a Cristo, de saber quién Él es en nuestra vida. Y ese deseo nos lleva a querer hacer lo que Él nos dice. Ese deseo que nace nos lleva a querer hacer lo que Él nos indica. Si en nosotros no hay un deseo de hacer lo que Él nos indica, posiblemente nosotros no nos hemos convertido. No nos hemos convertido. Pero si nos hemos convertido, si hemos hecho esa profesión de arrepentimiento, entonces nosotros hay un deseo que no es producido por nosotros, un deseo que es producido por Él, para que nosotros podamos querer y también hacer. Porque el camino de la vida cristiana no se trata de querer solamente. Yo quiero, pero si yo no hago lo que yo quiero, pierde fuerza. Lo que yo quiero se queda en palabra. Lo que yo quiero simplemente se queda en un deseo no alcanzado. Se trata de querer y se trata de hacer. Nadie que no haga, escuche bien esto, que esto le va a causar quizás alguna circunstancia. Nadie, escuche bien, nadie que no haga la voluntad de Dios, Dios podrá hacer su voluntad en ellos. Escuche bien eso. Escuche bien eso. Que yo estoy aquí, yo no sé por qué Dios no hace nada conmigo. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pregúntate, porque yo tengo que conocer qué es la voluntad de Dios. Y una de las áreas que la voluntad de Dios dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación. Una de las maneras de hacer la voluntad de Dios es santificarse. Entonces, nadie que no esté haciendo la voluntad de Dios, Dios podrá hacer su voluntad en ellos. Nadie. Esto es para que nosotros meditemos, porque el hacer la voluntad de Dios es más que lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí. Es más de venir a congregarse, es más. ¿Sabe? Eso es superficial. Congregarse es superficial. Tomar participaciones es superficial. Eso no me habla de profundidad. Lo que me habla de profundidad son aquellas cosas que yo realizo fuera de todo este lugar. Eso es lo que me dice que alguien tiene profundidad en el Señor, raíces en el Señor. Entonces, mi amado, si a usted no le preocupa que si usted no hace la voluntad de Dios, Dios no puede hacer la voluntad de Dios en usted. Eso es preocupante. Porque para que Dios realice en mi vida la voluntad, el designio, la intención. Porque la voluntad, habla el apóstol Pablo, y la voluntad, el apóstol Pablo la describe como un conocimiento, el conocimiento de su voluntad. Porque la voluntad es más que ser obediente. La voluntad es más que portarse bien. Hay gente que se porta bien por el beneficio, pero una vez que usted da la espalda, ellos no se portan tan bien. Se portan bien porque alguien los está viendo. Se portan bien porque alguien está vigilando. Pero cuando no hay vigilancia, el deseo supremo, el deseo mayor de Dios, el deseo mayor de Dios es que cada cristiano pueda hacer su voluntad.
puede hacer su voluntad. El deseo supremo de Dios, el deseo mayor de Dios es que todos los que estamos aquí podamos hacer su voluntad. Podamos vivir haciendo su voluntad. Hacer la voluntad de Dios lo podemos definir, vivir de acuerdo a los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. Cuando yo digo que yo hago la voluntad de Dios, es que yo estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a lo que está escrito. No estoy viviendo de acuerdo a mi opinión y a lo que yo creo y como yo me siento hoy, sino que yo estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos por encima de lo que, por encima de la realidad que yo pueda tener. Por encima. O sea, y realizar el servicio y la misión que Dios nos ha sido encomendada. Ahora yo quiero traerte algo aquí. Y lo que yo quiero traerte aquí es que dentro de la voluntad de Dios está nuestra voluntad. Nuestra voluntad está ahí. Y que dentro de esa voluntad que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones, Dios nos las permite. Tomar decisiones. Mire, en la Biblia hay personas que tomaron decisión de ciertos aspectos. Por ejemplo, la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 7 y habla de aquel padre que dice, porque era alguien que era firme y era dueño de su voluntad, no decidió dar a su hija virgen. Yo quiero que usted entienda esto, porque yo quiero que usted entienda lo que es aquí. Se lo voy a buscar aquí en la Biblia para que usted pueda entenderlo claramente y Roberto se lo pueda poner ahí y sea más fácil para aquellos que están aquí. Ok. Mire, 1 Corintios capítulo 7, versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Pero yo no voy a hablar de la hija. No, yo voy a hablar de que este hombre dice que es dueño de su propia voluntad. Significa que este hombre tiene una capacidad de tomar decisiones. Y en esa capacidad de tomar decisiones se le permite, pero esas decisiones tienen que ser tomadas bajo una guianza de la voluntad de Dios. Porque ahí dice bien hace. O sea que lo que ese hombre acaba de decidir ahí no está incorrecto ante Dios. Estaba correcto. Estaba correcto si la retenía o la daba. De igual manera. Entonces, cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos una voluntad que Dios nos ha otorgado y que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que entender que la voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Para que sea un lenguaje sencillo, la capacidad de tomar decisiones. Y tú tomas decisiones todos los días y nosotros tomamos decisiones todos los días. Pero nuestras decisiones o nos alejan o nos acercan a la voluntad de Dios. Fíjese esto, mi amado. Escucha bien. Mira lo que dice 1 Corintios 16:12. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En su voluntad, Pablo le dice, necesito que hagas esto. Pero en su voluntad, él dijo, yo no puedo ir ahora. Iré cuando pueda. Entonces, lo que yo quiero decirte es que aquí todo el mundo tiene una voluntad y tú vas a hacer las cosas cuando tú puedas. Pero eso significa que hay personas que en nuestra voluntad hacemos las cosas cuando nosotros podemos o queremos. Significa que esa voluntad verdaderamente todavía está batallando.
dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos la decisión de ir a un culto y no ir a un culto, ¿verdad que sí? Yo tengo la decisión de asistir al domingo. Aquí nadie está obligado. Pero en esa decisión yo necesito saber esa voluntad, ¿hacia dónde me está dirigiendo? La voluntad mía que Dios me dio. La capacidad de tomar decisiones que Dios me dio. ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy tomando? Son decisiones basadas en la sabiduría mía, que yo hago un análisis de la situación y llego a ciertos argumentos. Y basados en esos argumentos, tomo una decisión. Oye, nadie toma decisiones así. Porque sí, hay decisiones que son involuntarias, como lavarse la boca todos los días. Eso es automático. Tú no piensas eso. Pienso yo, ¿verdad? Por si acaso. Eso no se piensa. Pero tomar un trabajo nuevo, si tú lo piensas. Mudarte para otro lugar, si tú lo piensas. Porque son decisiones que requieren un análisis mental. Pero yo tengo que entender que aunque Dios me dio la capacidad de tomar decisiones, yo tengo que entender y tengo que mirar muy bien si mis decisiones van de acuerdo a la voluntad de Él o van de acuerdo a mi voluntad. Porque esto es lo que yo quiero hacer, o esto es lo que yo entiendo que se debe hacer, o esto es lo que yo creo que me va a funcionar. Entonces, yo quiero que usted entienda aquí que la semana pasada hablamos de una voluntad voluntaria, porque Dios verdaderamente no está, y lo voy a explicar más ahorita. La voluntad de Dios es una obligación, pero nadie la tiene que hacer obligada. Valga esa explicación. Entonces, yo quiero que usted entienda que aunque es voluntario, usted tiene una capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue confrontado, Adán dijo, ya usted lo sabe, Adán dijo, la mujer que me diste, ¿por qué? Pues si tú tienes una voluntad. En tu voluntad tú pudiste haber dicho, no, si tú comiste, yo no voy a comer. ¿Ves? Y cuando a Eva le dijeron, ven acá, esta serpiente me engañó. Si no me engaña, yo no caigo. No, es que yo acepto el engaño o lo rechazo. Porque yo tengo una voluntad. O yo acepto la oferta de la carne o del diablo, o yo la rechazo. Porque yo tengo una voluntad. Entonces esto es importante que nosotros podamos entender. Y estoy trayendo esta explicación para que usted pueda entender cuando comencemos a hablar lo que es hacer la voluntad de Dios de manera indispensable. Por eso es que he explicado en otras partes de este mensaje que mismo Cristo en ese momento de Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Cristo también tenía una voluntad, pero Él no hizo su voluntad. ¿Por qué Él no hizo su voluntad? Porque si Él tomaba la decisión de no hacer la voluntad, se desalineaba de la voluntad del Padre. Y ¿sabe lo que pasa? Que el problema no es tomar decisiones. El problema es que las decisiones que estamos tomando, si nos desalinean de la voluntad de Dios, todo lo que pase, las consecuencias que vengan, solamente habrá un culpable, el que tomó la decisión. O sea, Dios no será el culpable de nuestras malas decisiones. Dios no será el culpable. ¿Por qué? Por eso que yo dije por eso es que yo expliqué que el significado, porque yo no sé si usted está aquí, a veces yo dudo que usted está aquí, pero se lo voy a repetir otra vez. Hacer la voluntad de Dios se define como vivir de acuerdo a los mandamientos establecidos. Para que la gente quiera hacer la voluntad de Dios y se van a meter 3 días de ayuno allá. Y yo no digo que ayunar es malo. Me voy a encerrar 3 días para ver si Dios me deja saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Mujeres que ayunan por un hombre impío para ver si es la voluntad de Dios casarse con él. Cuando la Biblia dice, no hagáis, no unáis. La gente quiere saber más que la Biblia.
Ese es el problema de esta generación. Que esta generación tiene su propia Biblia. Si la Biblia dice que no te una, no te una. Ay, Dios mío, ¿qué problema? Porque eso ya te lo dijo la Biblia. No te unáis en yugo desigual. Porque ¿qué unidad hay entre la luz y las tinieblas? Lo que pasa es que nosotros somos los cristianos que andamos por experiencia de otros. Y escuchamos a otro que se casó con una persona que no era convertida y se convirtió. Y, ay, pues Dios, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Yo no sé en qué versículo o en el evangelio según San usted aparece ese capítulo. Pero yo quiero que usted entienda, amados hermanos, que las experiencias de alguien son las experiencias de alguien. Pero la Biblia está por encima de las experiencias mías y de las experiencias suyas. Cuando yo comparo su experiencia o mi experiencia con la Biblia, nuestras experiencias quedan anuladas. No podemos correr por experiencia. O sea, define que vivir de acuerdo a los mandamientos establecidos. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es vivir de acuerdo a los mandamientos establecidos, entonces, ¿qué es lo que yo necesito conocer para saber la voluntad de Dios? I know you have certain you may. Estás contestando eso en tu mente, ay no. A eso es que yo hago pausa para que tú te lo contestes. Pues si yo necesito conocer la voluntad de Dios, lo que yo necesito saber, cuáles son sus mandamientos. ¿Viste que no es tan profundo, ni te tienes que transformar para eso? ¿Tú viste? Ni te tienes que salir del cuerpo para tú saber cuáles son los mandamientos que Dios tiene en su palabra. Entonces, de acuerdo al amor, ¿cómo Dios quiere que viva? De acuerdo al amor. ¿Cómo Dios quiere que viva? De acuerdo al perdón. ¿Cómo Dios quiere que viva? De acuerdo a la santidad. ¿Cómo Dios quiere que viva? De acuerdo con mis semejantes. ¿Cómo Dios quiere que viva en el trabajo que tengo? ¿Cómo Dios quiere que yo haga las cosas? Ahí están los mandamientos. Pero nosotros acá le buscamos tantas cosas. Y por eso es que a veces estamos como estamos, mi amado hermano. Por eso a veces estamos como estamos. Yo no quiero sonar pesimista, pero la realidad a veces hay que decirla. A veces hay cristianos que están como están porque no se han dedicado a conocer los mandamientos del Señor. Ahora, la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y determina llevar a cabo. La voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba. Por eso fue que Abel, su ofrenda fue que aprobada, que es lo mismo que agradable. Aprobada. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba. Si mi vida no está siendo aprobada delante de Dios, yo no vivo en la voluntad de Dios. Yo no vivo en la voluntad de Dios. Si mi vida es lo que yo quiero hacer con ella, yo no vivo en la voluntad de Dios. Por lo tanto, no estoy siendo un obrero aprobado. Aprobado. Y la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y determina llevar a cabo. Determina llevar a cabo. Mire, amado, hay tres pensamientos que para poder desarrollar los principios y terminar este mensaje, porque este mensaje, la introducción es corta, los otros pues ahí vamos. Tres pensamientos. Yo quiero que usted entienda ahora, aquí entienda bien aquí. Trate de usted atender lo más que usted pueda en esta tarde, aleluya, para que usted pueda entender. Tres pensamientos. Número uno, solo existe una vía en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una vía de dos carriles, es una vía de un solo carril. Aquí no hay two way, it's only one way. Un solo camino, una sola dirección. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Bueno, vamos a Jonás capítulo 1, para que usted vea que la voluntad de Dios es una sola vía. Porque ya le expliqué y le dije que la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y determina llevar a cabo. ¿Sabe? Hay gente aquí que tiene un problema serio con Dios. Mire cómo ahora me miran. Porque cuando usted escucha la palabra problema, usted...
¿Sabe cuál es el problema serio que usted tiene con Dios? Que si Dios determinó hacer algo contigo y tú no estás alineado a la voluntad de Dios, Dios te va a alinear. Eso es un problema serio. Porque no se trata de que el pastor te alinee. No, mi amado, yo no alineo a nadie, ni un carro alineo yo. Esto se trata de que Dios te va a alinear. Porque a la gente, amado, y que Roberto, Dios mío, Señor, me voy a cambiar el nombre. Aleluya, aleluya. Y que el pastor mal, que me voy a cambiar. No me puedo cambiar el apellido. El nombre sí, pero el apellido no. Entonces, no. Si tú no estás alineado, mira, amado, por eso es que hay gente que hay que dejarla que las aguas le den. Si tú no estás alineado a la voluntad de Dios y Dios determinó hacer algo contigo, yo te aseguro que tú terminarás haciendo lo que Dios ha determinado, pero quizá no será de la manera en que tú te imaginas. Atiéndame aquí, por favor, que hay gente que se distrae con las moscas que pasan por ahí. Escuche bien. Escuche bien. Solo existe una vía. Solo existe una vía. Jonás 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el versículo 3: y Jonás se levantó. O sea, hasta ahí va bien Jonás, porque Dios le dijo: levántate. Y hay gente que se han levantado, pero van en dirección opuesta. Se levantaron, pero están haciendo lo que no le mandaron a hacer. Él se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Sabes? No se trata de que tú te levantes. Aleluya. Se trata de lo que tú haces. Aleluya. Aleluya. No se trata de que tú alabes a Dios. Se trata de lo que tú haces. No se trata de lo que tú dices. Se trata de lo que tú haces. Se levantó. Muy bien, hasta ahí va bien. Muy bien. Pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Y pagando su pasaje, entró en la embarcación y se fue hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, solo existe una vía. Y aunque Jonás era un profeta, sus prejuicios y sus intolerancias no le permitieron hacer la voluntad de Dios en ese momento. Porque, amado, hay gente, amado, que piensa que como Dios es tan paciente, y como la Biblia dice que Él es paciente para que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, ellos piensan que la paciencia de Dios es que Dios no hace nada. Porque cuando yo explico paciencia, alguien paciente es alguien que sabe controlarse. Entonces ellos piensan que Dios es paciente porque Él no hace nada. Él no está dejando que nosotros hagamos y Él no hace nada. Pero como Dios había determinado que era Jonás el que tenía que llegar a la tierra de Nínive, entonces ya Dios le había dicho el camino que debía tomar. Pero Jonás tomó el camino que él quiso tomar. No el camino equivocado, el que quiso tomar. Mejor dicho, el que él quiso tomar. Se montó en la barca y él pensó que ya Dios no tendría más nada que decirle. Lo tremendo de esto. Ay, Jehová, yo estoy aquí, ya yo estoy cogiendo porque ya sé lo que voy a decir. Escuche bien. Lo tremendo de esto es que, escuche bien esto, Dios no le vuelve a hablar hasta que lo vomitan. Entonces Dios, viendo la mala decisión, toma silencio. ¿Tú sabes lo que significa el silencio de Dios? Yo quiero saber si tú vas a hacer lo que yo te dije. No, Dios no quiere que yo predique hoy. Hay gente que dice que Dios no me habla. No, Dios quiere saber qué tú vas a hacer con lo que Él te dijo, qué tú vas a hacer con los mandamientos. Ya Dios te enseñó. ¿Para qué tú quieres que Dios te enseñe más? Si lo poquito que sabes no lo estás viviendo, si lo poquito que sabes no lo quieres hacer, si lo poquito que sabes lo vives a tu manera. Dios no le dijo otra vez a Jonás: Jonás, ¿dónde tú te vas a montar? Eso es el pastor, amado. El pastor no es Dios. Ese es el pastor con el bendito. No lo haga. Dios se quedó en silencio. Dios vio cuando compró el boleto. Dios vio cuando se montó en la barca.
qué paciencia. Porque si llego a ser yo, me monto en la barca y lo bajo. ¿Dónde que tú te crees que tú vas? No. Pero Dios dijo, no, déjalo que vaya. Se montó en la barca. Se fue allá abajo a dormir. Y estaba durmiendo. Aleluya. Hasta que de repente la vida de Jonás comenzó a chocar con las olas que estaban dentro del mar. Y la tormenta comenzó a manifestarse. Porque hay cosas, aleluya, que Dios no tiene que realizar, sino porque tú las estás ocasionando que sucedan. Todo el que se aleja de la voluntad de Dios ocasionará tormentas en su vida. Todo aquel que conociendo la voluntad de Dios no quiere hacerla, recibirá muchos azotes. Dice la Biblia, si tú sabes que la voluntad de Dios es que tú ores todos los días y te has vuelto un vago y no oras, tú vas a recibir azotes, tú vas a tener consecuencias. La vida no se te va a hacer fácil. Las olas de la tormenta van a tocar tu vida y tú vas a decir, pero parece que, aleluya, parece que hay algo que no me deja. No hay algo que no te deja. Es que mientras tú estés fuera de la voluntad de Dios, no podrás hacer la voluntad de Dios. Allí los marineros se volvieron locos. Cada vez uno, oye, ¿qué estará pasando en la casa? Y es que tiene un Jonás allí metido. Hay un Jonás en la casa. ¿Qué estará pasando? Y ellos clamaron a los dioses de ellos. Hasta que alguien bajó para allá. Lo levantó. Le dijo, dormilón, levántate, tú no ves que aquí todo el mundo se está tratando de... y tú durmiendo ahí. Pero cuando Jonás entendió, dijo, espérate, que esto tiene sola explicación. Y la explicación es que aquí el culpable de esta situación soy yo. Porque en su mente él pudo haber dicho, Dios me envió para Nínive y yo agarré para Tarsis. Y entonces Dios determinó que yo fuera a Nínive y yo determiné ir a Tarsis. Pero ¿cuál voluntad puede más? Y yo estoy hablando en el sentido cuando Dios determina algo que tú debes hacer, no algo que Dios no ha determinado hacer contigo. Pero si Dios ha determinado hacer algo contigo, yo quiero preguntarte, ¿cuál voluntad puede más, la tuya o la de Dios? La tuya o la de Dios. Yo creo que usted sabe esa contestación, la tuya o la de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando él le dijo, mira, el problema es sencillo, écheme en el agua. Écheme en el agua. ¿Usted cree que Jonás sabía que por allí había un Uber? ¿Ah? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Usted nunca ha estado en un barco donde la tormenta le da. ¿Usted cree que cuando la tormenta, usted cree que el deseo de usted tirarse para allá adentro? Pero Jonás dijo, bueno, si yo no puedo hacer la voluntad de Dios, que me lancen y me quedo en sus manos, que Dios decida por mí. Si Dios no decide, Jonás se muere ahogado. Pero cuando lo lanzaron, aquel gran pez que estaba allí parqueado ya, esperando la orden divina, porque oye, que como que los animales son más obedientes que los humanos a veces. Dios le dijo, vete allí que tienes que recoger un pasajero. Y aquel gran pez se tragó, aleluya, a Jonás. Y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, aleluya. Y entonces el pez lo llevó hasta la orilla del lugar donde él se había ido. O sea que Jonás estaba a 3 días y 3 noches de Nínive, porque él tuvo 3 días y 3 noches allí adentro. Y cuando llegó allí y el pez lo vomitó, Dios le volvió a hablar, ve a Nínive. O sea que, mi amado hermano, Dios a veces, la gente quiere, mira, la gente cree que Dios es el GPS de ellos. Porque tú pones el GPS tuyo y el GPS te dice, en 1.5 dobla a la derecha. La gente piensa que Dios es así. Pero ¿sabe qué? Yo descubrí que al GPS yo le puedo dar mute. Y no lo voy a escuchar, solamente me debo dirigir por lo que veo. Oye, hay gente que le ha dado mute a la voz de Dios en ellos. Y ellos se están dirigiendo por lo que ven. Y hay a veces que yo me he dirigido por el GPS y el GPS me ha botado. Y hay
hay gente que se siente botada, aleluya, botada, que la vida cristiana de ellos no tiene sentido, que la vida cristiana de ellos es perezosa, que la vida cristiana de ellos es una vida enzorrosa. Claro, porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios vive enzorrado, vive sin esperanza, vive sin razón, vive sin sentido. Pero cuando llegó allí, Jonás podía decirme, ¿dónde está el puerto más cercano? Que me voy para otro lado. Pero Jonás entendió que en la próxima ocasión quizá no iba a correr con la misma suerte. Y se fue a Nínive a predicar. La voluntad de Dios tiene una sola vía. ¿Y tú sabes cuál es la vía de la voluntad de Dios? Que es a la manera de Él y no otra. O sea, Dios no va a hacer la voluntad de Él a la manera mía. Porque yo le dejo a Dios unos consejitos. Señor, te sugiero. Señor, yo te recomiendo. Señor, yo creo que si de esta manera mis hijos caminan. Yo creo que si tú haces así y tú tratas con mi marido, él se convierte, Señor, él se convierte. Aleluya. Como si nosotros supiéramos más que él. Aleluya. Tú le estás diciendo a Dios, todo lo que está ocurriendo no está ocasionando nada. No está ocasionando nada. Lo que pasa, mi amado hermano, que esa es el gran dilema de todos nosotros aquí. Que cuando llega la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios es lo que verdaderamente nos cuesta hacer. Es lo que realmente no queremos hacer en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones no hacemos nada pensando que Dios cambiará de parecer. Pero no. Ya usted ve lo que le pasó a Jonás. Terminó predicando en Nínive, haciendo la voluntad de Dios, aunque fuera enojado, la estaba haciendo. Dos. Eso es un pensamiento. Hacer la voluntad de Dios se trata de accionar. Hacer la voluntad de Dios no se trata de boca, amado. De boca no. Se trata de acciones. Mire lo que dice rapidito Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces la pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos? El que dijo sí voy y no hizo, y el que dijo no voy y terminó haciendo. ¿Ves? Que no se trata del primero que levanta la mano. No, se trata del primero que se para en la línea de la batalla. No se trata del primero que abra la boca. Se trata del primero que meta el pie. ¿Quién es el primero que en esta tarde va a dar el primer paso? Eso se trata, el primer paso. No se trata de los versículos, aleluya, que yo puedo sacar por mi boca. Se trata del primer paso. Cristo hablando aquí está dejando saber. A uno le dijo: mira, yo necesito que tú vayas allá. Y le dijo: yo voy. Y no fue. Y a otro le dijo lo mismo. Al otro hijo le dijo lo mismo. Y el otro hijo le dijo: yo no voy. Pero terminó yendo. Entonces, cuando se trata de la voluntad de Dios, se trata más de hacer que de hablar. Porque yo puedo decir: yo no puedo, pero en el camino yo digo: espérate, yo sí puedo. ¿Ah? A usted nadie le ha pedido un favor y de repente usted le dice no puedo, y de repente usted se da cuenta que puede y vuelve y lo llama. Sí, yo puedo, voy por ahí. ¿Por qué? Porque usted analizó y dijo: espérate, ¿por qué yo dije que no? Si yo tenía, a veces nosotros decimos que no para salir de la gente. Aleluya. Aleluya. Dice Serena, Juan 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Eso lo dice Serena. Aleluya. A veces nosotros, aleluya, decimos que no para salir del paso. Tú puedes cantar el jueves. No.
Tú puedes ir a predicar allá que me llamaron y yo no puedo. Tú puedes ir. No. Pero Dios no cuenta. Escuche esto. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, cuenta más tus acciones que tus palabras. Tus palabras, tú puedes decir muchas cosas, porque hoy en el día la gente puede decir muchas cosas. Esta es la generación que todo lo explica y que todo lo interpreta. Y usted puede decir muchas cosas, pero al final del día lo que tú termines haciendo, ese será el resultado. Ese será el resultado. 3, cuando no hacemos la voluntad de Dios, vamos a una crisis de confianza. Hay demasiada gente en crisis de confianza. Mira lo que dice Génesis capítulo 16 versículo 1. Voy rápido para entrar a los principios. Estoy desarrollando lo que es hacer la voluntad de Dios de manera indispensable. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Una crisis de confianza surge cuando en vez de confiar en Dios, pongo mi confianza en mí mismo o en algún recurso que yo tengo. Porque la confianza de Sara se vio afectada cuando pasó el tiempo y ella llegó a la conclusión que la culpa de su esterilidad era de Dios. Porque ella dijo ahí: Dios me ha hecho estéril. Y hay gente, amado, que los procesos que pasan en la vida lo ven como culpable a Dios siempre. Dios me hace pasar esto. Es que Dios me está permitiendo pasar. Es que Dios, yo estoy así por Dios porque... Y todo lo vemos como que Dios no nos ayuda. Y muchas cosas las vemos como que Dios no está haciendo nada a nuestro favor. Y muchas cosas las vemos de una manera negativa. Sarai la vio de negativa. Pero Sarai dijo: yo tengo un recurso para este problema. Yo tengo a Agar aquí. Y Agar, aleluya, es una mujer, es fértil, aleluya. Yo se la voy a poner ahí y los hijos que ella tengan serán míos. Y así ella pensó que resolvió el problema. Pero lo que pasó fue que ella entró en una crisis de confianza. Tú sabes cuando tú entras en una crisis de confianza, cuando tú comienzas a tomar decisiones por tu propia cuenta. Cuando tú comienzas a decir: bueno, Dios no me da marido, pues yo me voy a buscar uno. Dios no me da una mujer, pues yo me voy a buscar una. Dios no me da trabajo, pues yo me voy a buscar uno. Entonces busca el que aparece, porque tienes un recurso, pero ese recurso va a crear un problema que te va a durar toda la vida. Si no, preguntémoslo a los árabes y a los judíos. Vamos a preguntarle: si tú le dices a un árabe que es hijo de Abraham, va a haber problema. A mi alma alaba al Señor en esta hora. Va a haber problema. No se llevan. ¿Por qué? Pero ese problema lo formó Sarai. ¿Por qué lo formó? Porque entró en una crisis de confianza. Y en vez de esperar que Dios cumpliera su palabra, quiso cumplirla a ella. Y nosotros a veces, en vez de esperar que Dios haga lo que va a hacer, nos adelantamos. Aquí Dios no está haciendo nada, me voy a mover. Y tú piensas que contigo se mueve la nube. La nube no se mueve con la gente. Mi alma alaba al Señor. La nube va a permanecer aquí porque la nube está con el llamado que Dios le hizo a alguien. Así que la nube no depende de la gente, depende de un llamamiento que hay en una congregación. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente tomando decisiones y están en una crisis de confianza. Por eso que usted lo ve que están en depresión. Por eso que usted lo ve que no pueden dormir. Porque están en una crisis de confianza. Porque en vez de confiar en Dios y confiar en que Dios lo vaya a hacer, y confiar que Dios lo haga a su manera, y confiar que Dios lo haga en el tiempo que Él ha determinado, ellos están en una crisis de confianza. Porque para ellos Dios se está tardando. Dios se está tardando. Ya yo me siento listo. Tú te sientes listo y Dios te dice: tú no estás listo, mijo. Estás en una crisis de confianza. Estás en una crisis de confianza. Yo te di una palabra y ya estás buscando los recursos para ver. Dios me dio un ministerio y ahí estás agarrando el teléfono. ¿Tú crees que tú me puedes abrir puertas en Kuwait? ¿Tú crees que me puedes hacer una campaña en Kuwait? ¿Tú crees que me puedes hacer una campaña en Dubái? Entonces, si Dios te llamó, ¿para qué tú estás llamando?
Espera el tiempo de Dios. Espera el momento de Dios. En algún momento Dios le pondrá tu nombre a alguien que ni te conoce. Entonces la gente está desesperada. Dios no hace nada en mi casa. Dios no hace nada en mi matrimonio. Dios no hace nada con el ministerio. Dios no hace nada. Y Dios está diciendo de esta otra parte: ¿quién será el primero que va a comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad que yo establecí? ¿Quién va a vivir de acuerdo a los mandamientos? ¿Quién va a obedecer los estatutos, las reglas que Dios ha puesto para la iglesia? Mire, la raíz hebrea de la palabra confianza es batash. Batash. Y esa palabra hebrea batash significa depender de. Cuando hay una crisis de confianza, hay una dependencia hacia alguien o algo, pero no es Dios. Depender de. Aquí todo el mundo depende de alguien. Usted depende del trabajo. Usted depende. Aquí todo el mundo depende de alguien. Pero cuando hablamos en ámbitos espirituales, hay cosas que el mundo y los seres humanos no me pueden dar. Por lo tanto, esa confianza yo no la puedo tener en el hombre, porque el hombre no me puede dar lo que Dios me puede dar. El hombre no me puede dar lo que sabe. Hay gente esperando cosas de los hombres que nunca van a recibir. ¿Sabe por qué? Porque eso que tú estás esperando, solo Dios te lo puede dar. Pero tú estás esperando cosas de los hombres que nunca vas a recibir. Entonces, si tú no quieres entrar en una crisis de confianza, espera. No te precipites. No tomes decisiones de manera almática, emocionalmente. Toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú tomas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida, entonces, por más obstáculos que vengan, la voluntad de Dios siempre prevalece. Vamos terminando esto, que usted quiere irse, yo también. Escuche bien. Aleluya. Yo necesito que usted entienda esto para finalizar este mensaje. La voluntad de Dios es indispensable. No hay otra manera de vivir la vida cristiana que no sea haciendo la voluntad de Dios. No hay otra manera. Si usted está aquí, aleluya, en un part-time, cristianamente hablando, yo quiero decirte que eso es lo que tú tienes, un Dios part-time. Part-time. Si tú estás aquí esperando a ver si aparece algo o si Dios toca a alguien, vas a esperar mucho tiempo. Pero si tú estás aquí, en el camino, cuando yo hablo de aquí, yo no hablo ni de esta iglesia ni de este lugar. Si tú estás en el camino de Dios para hacer la voluntad de Dios, entonces tú vas a descubrir tu verdadero propósito en la vida. Pero si tú estás aquí simplemente porque es que te gusta la iglesia, pero de ahí a servirle a Dios son dos cosas distintas. Entonces, simplemente no vas a poder experimentar lo que Dios quiere, al menos que Dios haya determinado algo para ti. Si Dios determinó algo para ti que Dios quiere hacer en tu vida, créeme que Dios está como cuando Jonás se fue para Tarsis, en silencio contigo, dejándote que tú agarres vuelo y dejándote que tú agarres, aleluya, aire, porque Él sabe que lo que Él determinó, tú mismo ocasionarás las cosas que te llevarán a lo que Él determinó, tus propias acciones. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, mi amado, para hacer la voluntad de Dios, que yo sé que usted cree que hacer la voluntad de Dios es ir a Dubái, pero escucha bien. Para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que ir de donde me encuentro hasta donde está Dios, pero eso requerirá grandes ajustes. Escucha bien. Para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que ir de donde estoy yo a donde está Dios. Pero eso va a requerir grandes ajustes.
Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que ahora tú no vas a ir de aquí a aborrecer a tu cónyuge. Eso no es lo que significa, porque es que hoy en día la gente literaliza la Biblia. Por eso es que están las sectas así. No, no. Lo que esto significa, te lo voy a explicar en español acá para que usted me pueda entender. Lo que esto significa es que ninguna de esas personas mencionadas pueden tener el primer lugar en tu vida. Déjame explicártelo, porque hay gente que si el marido no le da la tarjeta, se atribulan y se apartan. Sí, porque el marido es el primero en ella. Y hay hombrecitos que si la mujer no los acompaña, que si la mujer no los ayuda, hay otros que los hijos de ellos son primero que Dios. Pero esto lo que quiere decir es, lo que esto quiere decir es que ninguna de esas personas que están ahí mencionadas son personas que se aman. Padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, son personas que se aman, pero ninguna se puede amar más que a Dios. Ninguna se puede amar más que a Dios. Si un día mi hijo toma el camino equivocado, lo sigo amando, pero no más que a Dios. Yo no puedo amar a mi hijo más que a Dios. Yo no puedo amar, aleluya, a todas esas personas mencionadas más que a Dios. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí estamos diciendo, ¿qué significa? Hacer la voluntad de Dios es donde yo me encuentro, hasta donde está Dios, pero eso requerirá muchos ajustes. Y si yo quiero llegar a donde está Dios, no puedo llegar sin cruz. Yo no puedo llegar a donde está Dios sin cruz. Tengo que llegar con la cruz. Y la cruz, aleluya, es el sacrificio. Y la cruz, aleluya, es el costo del discipulado. Aleluya, porque la gracia, aleluya, es gratis, pero cuesta mantenerla. Mi alma alaba al Señor en esta hora. Aleluya. Pero hay gente que dice, como dice el escritor alemán, hay gente que vive la gracia barata. Aleluya. No le cuesta nada. Pero la gente que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, le va a costar ser discípulo de Cristo, porque van a llegar momentos que vas a tener que separar el amor de Dios del amor de los que tú amas. Espérate un momento, yo te ayudo, pero si yo te ayudo me va a afectar, aleluya, la voluntad de Dios. No te puedo ayudar. Me voy a mantener orando por ti, pero no te puedo ayudar. No te puedo. Voy a orar por ti. Yo creo que orar por ti es bastante. Bastante. Pero si entonces hacer la voluntad de Dios, y porque yo te amo te tengo que mantener un vicio a ti, yo no te voy a mantener el vicio. Lo siento. Entonces cuando tú entiendes esto, tú ves que los cristianos changos se desaparecen de las iglesias. Y estos cristianos de ahora, que todo es un lamento y todo es una situación lamentosa, y ellos están en una situación que cualquiera que indique, que cualquiera que ellos le expliquen la situación, le agarran pena y siempre le van a estar dando ofrenda. Pero hay gente que ya no necesita más ofrenda. Lo que necesita es que se ponga a hacer la voluntad de Dios.
Ponte a hacer la voluntad de Dios para que tú veas cómo tu vida se ordena. Pongámonos a hacer la voluntad de Dios para que tú veas cómo las cosas toman el camino y se alinean hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una persona no puede ser discípulo a menos que seguir a Jesús sea lo más importante. Usted no puede decir que usted es cristiano. Si usted me sigue a mí, ¿qué pérdida de tiempo está haciendo usted? ¿Qué pérdida de tiempo? No me siga a mí. No me siga a mí. Pero si usted sigue a Jesús, si usted sigue a Jesús, entonces eso significa que usted es un discípulo. Pero si usted sigue a los hombres y usted va, voy para allá porque allá va a estar fuego.3. Una cosa es apoyar y otra cosa es seguir a los hombres. Porque los amigos se apoyan. Cuando uno es amigo, uno apoya. Pero cuando uno no es amigo, uno no apoya a nadie. Alaba la gloria de Jehová. Ahí es que tú vas a conocer. Yo no quiero verte en el funeral porque no te voy a poder ver. Apóyame ahora. Esa es la verdadera. Un apoyo es un texto. Un apoyo es una oración. Un apoyo es cuenta conmigo. Un apoyo, estoy aquí para que lo que pueda servirte, yo te pueda servir. Entonces, si para mí Jesús no es lo más importante, entonces yo no soy discípulo. Segundo, porque yo creo que ya con esto ya yo lo expliqué. Si necesita más explicación, lo ve mañana cuando Roberto lo suba. Mire, segundo, la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. ¿Sabe? Si yo digo que hago la voluntad de Dios, pero no la vivo cada día, no, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy haciendo la mía. Lucas 11:2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es una oración de los domingos. Eso es una oración de los Padres Nuestros, de los 7 Padres Nuestros, para que Dios te perdone el pecado. O esto es una oración de todos los días. Entonces, si esto es una oración de todos los días, yo le estoy diciendo a Dios todos los días: hágase tu voluntad en mí. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad para mi vida. Yo no quiero vivir de acuerdo a la voluntad de otros, porque hay gente, mis amados, que son lo que son por la influencia de otros. La influencia más grande que debe tener un cristiano es el Espíritu Santo de Dios en su vida, es la palabra de Dios en su vida. Ay, no alabe que yo no voy a alabar. No le hable porque no. Tú eres un aleluya bobo que te está dejando llevar por otro. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar por lo que dice la palabra. No te dejes llevar por gente que no tiene el mínimo interés de vivir en la voluntad de Dios. Mínimo interés. Hágase. O sea, la mentalidad inicial y necesaria que establece a una persona en la voluntad de Dios es que no solamente, fíjese, darnos el pan de cada día, ¿verdad que sí? No nos dejes caer en tentación, perdona nuestras deudas. Pero a veces nosotros, esa es la única parte de la oración que decimos: Señor, provéeme, que estoy en una necesidad. Señor, líbrame de la tentación. Señor, perdóname. Pero ¿cuántos dicen: hágase tu voluntad? Yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como tú quieres vivir de acuerdo a tu voluntad, pues claramente va a haber escasez. Porque aún haciendo la voluntad de Dios va a haber escasez. Pero no es una escasez que te vas a morir. Porque hay gente, mis amados, que está en escasez porque están viviendo su voluntad. Ellos están viviendo su voluntad. Ellos están viviendo lo que ellos quieren vivir. Ellos están haciendo, amados, lo que quieren hacer. Y no van a poder prosperar, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es aquella que no añade tristeza.
Tú sabes, si tú te sientes triste, tú no tienes la bendición de Jehová. Si tú estás teniendo una bendición según usted, y usted está aborrecido, esa no es la bendición de Jehová. Si usted está recibiendo, que mucho gané esta semana, pero tu matrimonio se está cayendo en pedazos, la bendición de Dios. Tú lo que tienes es prosperidad económica, pero no tienes la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no acarrea tristeza. Yo no voy a estar ganando bien en el empleo y con un matrimonio hecho pedazos. Yo no voy a estar teniendo un tremendo carro, pero lo que tengo es tremendo matrimonio chocado. Pues si usted no lo sabe, yo soy su pastor, si se lo olvidó. Sí. Por si acaso, hay gente que se le olvida que Dios me puso aquí para pastorearte. No, eso no es la bendición. Gente, mira, amado, gente hablando lengua, danzando, hablando en el espíritu, profetizando, con un matrimonio desbaratado. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Esa no es la bendición que dice la Biblia. La bendición que dice la Biblia es aquella que no acarrea tristeza con ella. Entonces, número 3. Voy rapidito, hoy yo voy rapidito, voy en récord. Hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es una obligación y está ligada a la salvación. O sea que todo aquel que no hace la voluntad de Dios tiene su salvación en peligro. O no la tiene. O no la tiene. Porque mira lo que dice la Biblia, no lo que dice Roberto Márquez ni Matthew Henry. Lo que dice la Biblia. Escucha bien. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo te dije que la voluntad de Dios consiste en saber y conocer los mandamientos de Dios en su palabra. Entonces, no todo es que hay gente engalillándose. Señor, ayúdame. Mira, amado, Dios está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a ayudarnos a todos. Sí, claro que Dios está dispuesto a ayudarnos a todos. Ayudarnos a todos. A todos. La Biblia dice que Dios se acuerda de la viuda. La Biblia dice que Dios se acuerda del pobre. La Biblia dice que Dios se acuerda del menesteroso. Claro que sí. Pero nosotros los que le servimos a Dios debemos entender que si yo le voy a estar pidiendo ayuda a Dios porque yo no estoy realizando la voluntad de Dios, Dios no me puede ayudar. ¿Por qué no me puede ayudar? Porque la ayuda que Él me dio fue que conozca sus mandamientos. El problema es que esta es la generación que le ponemos a Dios al alcance de todo el mundo para que todo el mundo haga con Dios lo que ellos bien parezca. Y la cosa es que hay gente que está esperando una ayuda y Dios lo que está esperando es que nos pongamos a hacer la voluntad de Él. Nos pongamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que Dios quiere que yo no me deje de congregar como a muchos tienen por costumbre. ¿Cuál es la voluntad? Que yo me santifique. Si yo entiendo las batallas y las luchas que hay dentro de cada persona y dentro de mi persona, pues yo me tengo que santificar. Porque si no voy a parecer un toro con moscas alrededor. Me tengo que santificar. Tengo que hacer morir todas las cosas terrenales. Por eso que Jesús nos advierte que si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a entrar al cielo. No dice más abajito, ahí mismo lo dice. En tu nombre, ahí mismo lo dice. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre.
en tu nombre. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, si Dios no conoce a alguien nunca, es porque esa persona nunca trató de conocerlo a Él. O sea, si Dios no conoce a alguien, es porque esa nunca persona trató de conocer a Dios. Y aunque alguien diga, no, yo he tratado de conocer a Dios, no. El que conoce a Dios baja del monte como bajó Moisés. Baja transformado. Baja con una nueva forma de pensamiento. Baja con una nueva vida. Y baja con un nuevo hombre, una nueva mujer. Y baja con nuevas decisiones. No baja igual. Entonces, la verdad del caso, mira, la verdad del caso, ¿cuánto tiempo hace de que de que nos convertimos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? Eso está como la licencia de conducir. Pues, si tú sabes cuando tú te convertiste, no me venga ahora a decirme con argumentos justificables. Lo que pasa es que las pruebas, las luchas, las batallas me han hecho así. Entonces vamos a coger Romanos 8 y vamos a sacarlo de la Biblia. Porque allí el apóstol Pablo dice: nada me apartará del amor. Significa que Pablo no dejó que nada lo dejara de enamorarse de Dios. Pablo vivía eternamente enamorado de Dios. Pablo decía: ni las pruebas, ni las luchas, ni los falsos hermanos, ni los azotes, ni la embarcación, nada me podrá apartar del amor de Jesucristo. Nada, 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 nada. Tengo 30 años en el evangelio, pero todavía estoy tan enamorado de Cristo como el primer día que me convertí. Habrá gente aquí todavía, o que usted tiene sueño, o usted se quiere ir. Mi alma alaba al Señor en esta hora. ¿Cuánta gente está enamorada aquí de Cristo? Como el primer día que yo conocí de Cristo, como el primer día que Dios se reveló a mi vida, como el primer día que Dios marcó mi corazón. Usted tiene que volver a recordarle ese momento para saber si nos convertimos de verdad, para ver si es verdad que estamos convertidos, si es verdad que estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Y que yo te dije que era la voluntad de Él? Conocer los mandamientos establecidos. La voluntad de Él no es un ángel que, no es una voz que tú escuchaste en el cuarto: evangelista. ¿Sabes que Dios me ministraba los otros días a mí? Que hay un montón de gente delirando llamados. Hay cosas que Dios me ministra en mi cuarto y yo las digo cuando Él me toca. Cuando Él me toca, yo las digo. Delirando llamados. Dios no le va a dar un llamado a nadie que delira. Porque los llamados no se tienen que delirar. Cuando tú deliras llamado, cuando tú deliras un llamado, tú quieres la posición de alguno de ellos. Porque tú deliras un llamado. O tú quieres la posición mía porque tú deliras un llamado. Voy a pastorear. Porque con todo de 10 personas que yo me siento en mi oficina, 8 van a ser pastores. Yo pregunto: pues no van a ver ovejas. Entonces hay un delirio en llamado. Y no se puede tener un delirio en llamado cuando yo no sé todavía hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo no deliro en el llamado. Porque la Biblia dice: y a algunos, no dice y a todos. No. Algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Algunos. Si Dios no te llamó al pastorado, no significa que tú eres menos que el pastor. Tú eres igual de valioso que el pastor. Pero ponte a hacer lo que Dios te puso a hacer. La voluntad de Dios en el área donde Dios te puso. En el momento, en el lugar donde está. Haz la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios
es la parte más importante de la vida del cristiano. No, tocar es importante, pero esta no es la parte más importante. Tener posiciones en una iglesia es importante. Servir es importante, pero no es la parte más importante del cristiano. Porque la Biblia dice que hay quienes sirven al ojo. No todo el que sirve, sirve de corazón y de buena voluntad. Hay gente que sirve al ojo para que lo vayan poniendo y son capaces de chotear a quien sea para que lo pongan arriba. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano y alaba al Señor. No. Eso no es. No, la parte más importante de la vida del cristiano no son las profecías. La parte más importante de la vida del cristiano no es tener los 9 dones. La parte más importante de la vida del cristiano no es predicar y que las paredes tiemblen. La parte más importante de la vida del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Si yo no hago la voluntad de Dios, yo estoy haciendo nada. ¿Por qué usted cree que yo le digo? En tu nombre, te lo voy a repetir otra vez. I repeat again. Yes. For there's some people sleeping here tonight. They sleeping here. Dígame, tienen sueño. Búscalo después cuando se acabe el culto, que parece que no se quieren ir. Escuche bien. En tu nombre, eche que fuera demonio. Sané que enfermo. ¿Y por qué entonces le dice apartado de mí? Entonces nosotros asumimos que dones es hacer la voluntad de Dios, pero Dios no lo asume así. Jesús no asumió que los dones eran hacer la voluntad de Él. La voluntad de Él era conocer sus mandamientos. Si tú sanas, pero tú no perdonas, tú no conoces los mandamientos de Dios. Si tú sanas, pero tú eres un áspero con tu mujer, tú no conoces los mandamientos de Dios. Si tú sanas, pero no eres una mujer sujeta a tu marido, tú no conoces la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios te dice: otras mujeres, sujetaos a vosotros maridos. Entonces no se trata de hacer, amado, yo te puedo traer aquí un montón de predicadores que sanan, que pueden llamar a la gente por los nombres, que esta iglesia estaría llena porque es que a la gente le gusta la fanfarria. Y todo el mundo aquí lleno, y todos esos que están ahí medio aburridos estarían así. Sí, porque a la gente lo que le impresiona son los dones. Amado, aquí todos podemos tener dones, y aquí todo el mundo tiene dones, aleluya, de alguna manera u otra. Pero lo que le impresiona a Dios no son tus dones. A Dios no le impresionan tus dones. A Dios no le importa cuánto enfermo tú sanaste, y a Dios no le importa cuántos demonios tú echaste fuera. A Dios lo que le importa es cuánto hacen la voluntad del Padre, cuánto hacen cuánto hacen la voluntad de la palabra de Dios que está establecida. Me he quedado aquí un ratito y tengo aquí que terminar, Señor. Ay, Padre. Por eso que tú estás frustradito. ¿Sabes lo frustrado? Ay, Dios no me usa. Hay gente frustrada en la iglesia porque que Dios no los usa. Porque ellos creen que Dios usarlos es manifestar un don. ¿Y para qué tú quieres que Dios te use y no te apruebe? Hello somebody. Decía mi hermana Sonia, hello somebody. ¿Para qué tú quieres que Dios te use y no te apruebe? ¿Para qué tú quieres que Dios te use y no te conozca? Levánteme la mano los que todavía pueden alabar a Dios aquí. Vamos a ver las manos. Ahora te hago una pregunta y me la vas a contestar con tu alabanza. ¿Qué tú prefieres? ¿Que Dios te use o que te conozca? ¿Qué tú prefieres? ¿Que Dios te use o te conozca? Que cuando se mencione tu nombre, Dios mío, tu nombre en el cielo, ellos digan: yo sé quién es ese, yo sé quién es esa, yo conozco a ese siervo, yo conozco a esa hija mía. Sendalaya aquí Soma. ¿Dónde están los que quieren que Dios los conozca? Que Dios los conozca.
Que Dios los conozca. Quiero ser conocido en el cielo, no en el mundo. Quiero ser conocido en el cielo, no en el mundo. No me interesan los likes. Quiero ser conocido en el cielo, en el cielo. Que cuando mencionen mi nombre, digan como le dije, varón muy amado. Cuatro, voy a terminar. Senda de Asama Kima. Voy a alabar por los que por este lado no alaban. Y voy a levantar la mano por los que este lado no la levantan. Aleluya. Yo prefiero ser aprobado por Dios que ser usado. ¿Para qué yo quiero ser usado si Dios no me aprueba? ¿Para qué yo quiero ser usado si Dios no me conoce? Voy a terminar con este. Si hasta aquí tú no has sentido nada, ni Dios es el problema, ni yo tampoco. Usted. Pero se puede arreglar hoy si usted quiere arreglarse. Cuarto principio. Para hacer la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios debe ser mi comida. Yo seguro que todos ustedes tienen hambre ahora mismo. Yo estoy aquí, algunos aquí orando para que yo termine porque ellos tienen hambre. Pero el trabajo te dice que tú no coges lonche hasta las 12 y tú no lo coges. Pero aquí a cada rato te vas para el baño. A cada rato te vas para allá atrás, que yo no sé si están paseando por aquí o el reloj le dijo, camina que lleva mucho tiempo sentado. Mira, hermano, padres que están aquí, yo quiero que usted cuente las veces que sus hijos van al baño aquí en la iglesia, para que también la cuenten cuántas veces van en su casa al baño, para ver si es verdad. Que a veces están 4 horas en el PlayStation y ya no aguantan más. Y ahí se quedan hasta que no gane el juego, no voy al baño. Y aquí yo llevo 1 hora y pico y 2 o 3 aquí que ya se quieren levantar e ir para la casa, porque así está la vida espiritual también de muchos. La vida espiritual está que ya me cansa el templo, ya me cansa escuchar un mensaje, ya me cansa escuchar aquí. Pero aquí hay gente, amado hermano, que vinieron a hacer la voluntad de Dios por encima de los problemas, por encima de la batalla, por encima del diablo, por encima de ellos mismos. Vinieron a hacer la voluntad de Dios. Esta senda aquí más hoja. Dale la mano a alguien y vamos a hacer la voluntad de Dios. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Escuche bien esto, que yo terminé, yo te lo voy a decir, aunque tú te quieras ir, lo siento. Lo voy a decir, si te quieres ir, ve, tranquilo, no hay problema. Puede ser que te encuentres yo ahorita en el restaurante. Cristo le dijo, escucha esto es muy interesante, muy importante. Cristo dijo, no lo dijo ni Pablo, y mi respeto a Pablo. Cristo lo dijo. Yo tengo una comida, Juan 4:32. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Ahora pregúntale que tú, ¿cuál es la comida tuya? ¿Cuál es tu comida? Parece que la comida tuya siempre está haciendo cosas que no edifican. ¿Cuál es la comida tuya? Cristo le dijo a los discípulos, porque los discípulos lo encontraron allí hablando con la samaritana, y Jesucristo no había comido. Para que darle contexto a la historia, Jesucristo no había comido. Y los discípulos le dijeron, ¿comiste, maestro? Yo tengo una comida que tú no sabes. Mira, amado, por eso es que
Ay, ay, ay. Por eso es que Cristo en una ocasión estaba sentado en una casa y llegaron por allí a interrumpirlo. Y le dijeron: mira, Cristo, y tus hermanos te andan buscando. En otras palabras, deja lo que estás haciendo, que tu mamá y tus hermanos te andan buscando. Cristo le dijo: mira tú un momentito, mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Tú sabes qué? Que yo no puedo llamar a todo el mundo hermano. Hay gente que no son ni primos. Yo no puedo llamar a la gente hermano que no hace la voluntad de Dios. Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Deje de estar llamando hermano. Ese es un lenguaje de fe ficticio. Hermano por fe. Mire, por favor, esa fe no es bíblica. Esa fe no es bíblica. No prediquemos una fe no bíblica. Es amigo y queremos que sea hermano. Es mejor decir: es amigo y queremos que en este día Dios le conceda unirse a la familia y se convierta en hermano nuestro. Aleluya. Pero ¿quién es? ¿Usted cree que una persona que siempre anda chismeando hace la voluntad de Dios? ¿Usted cree que una persona que siempre murmura hace la voluntad de Dios? ¿Usted cree que una persona que habla mal de los hermanos hace la voluntad de Dios? Pues ese no es mi hermano, lo siento. No eres mi hermano y no eres mi hermana. Ay, Jehová. ¿Me vas a seguir? Porque yo sé que tú lo sabes, pero no es que lo sepa, es que lo viva. ¿De qué vale que lo sepamos y no lo vivamos? Vamos al versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida de Jesús? Que haga la voluntad del que lo envió. ¿Cuál es tu comida? ¿Tú sabes lo que es una comida? Una comida es uno de los aspectos más importantes de la vida de un ser humano. Porque en la comida se encuentran los nutrientes que necesitan tu cuerpo y las vitaminas que necesitan tu cuerpo para poder funcionar correctamente. Si tú no te alimentas bien, tu cuerpo va a comenzar a darte unos efectos secundarios, o por falta de alimentación o por mala alimentación. Entonces, si la comida de Cristo era hacer la voluntad del Padre, Cristo estaba diciendo: hay un nutriente más importante que el nutriente que me da la comida física. Y es que si yo no vivo para hacer la voluntad de Dios, yo voy a debilitarme y yo voy a perder el propósito por el cual yo vine aquí en la tierra. Por eso es que hay gente que en el mundo, escucha bien, usted los conoce, están apartados y son infelices. ¿Por qué son infelices? Porque están comiendo la comida equivocada. Ellos se pueden reír, pero claro, para reírse tienen que hasta endrogarse. Para reírse tienen que hacer. Pero mire, amado, porque no hay nadie que pueda ser feliz fuera de la voluntad de Dios. No existe. No existe. No existe. Por eso es que este camino, por más difícil que sea y por más a veces, amén, batallas y luchas que podamos tener en el camino, por más batallas y luchas que podamos tener en el camino, aleluya, usted se ve retenido en la casa. Pregunto yo, porque yo no sé. No, usted se ve apartado. Porque si usted se ve retenido y usted se ve apartado, usted está lejos de la voluntad de Dios hace rato. Porque nadie que esté haciendo la voluntad de Dios se ve de esa manera. Por más lucha y batalla, yo no voy a poner la lucha y la batalla como una excusa. No, no, no. Yo vine a hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es conocer los mandamientos. Y los mandamientos dicen que Él estará conmigo hasta el final de mis días. Y los mandamientos dicen que Él no desampara la obra de sus manos. Los mandamientos dicen, aleluya, que mi socorro viene de Jehová que hizo cielos y la tierra.
Los mandamientos dicen: la madre se podrá olvidar de sus hijos, pero Jehová no se olvidará de ellos. Los mandamientos dicen: aunque pase por las aguas, aleluya, no me van a ahogar. Aleluya, y aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aleluya, esos son los mandamientos. Entonces, a mí el hombre no me ha dado nada, a mí el hombre no ha hecho nada, a mí el hombre no me ha dado nada, pero Dios me ha dicho: estaré contigo hasta el final, estaré contigo todos los días de tu vida. Eres el que cuida mi entrada y eres el que cuida mi salida. No dormirá el que guarda a su pueblo, no duerme, sino que vigila. Juan 6:27, terminando ya. Juan 6:27. Trabajar con D al final, con D. D al final. O sea que es un mandato. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Que ahora usted no va a trabajar. Eso no significa, amado, porque esta es la generación que todo literaliza. No, no, no. Significa que si tu trabajo es primero que el trabajo espiritual, tú estás trabajando por la comida que perece. Si tu trabajo es impedimento para hacer la voluntad de Dios, es simplemente sencillo: tú andas fuera de la voluntad de Dios. Sencillo. ¿Por qué? Porque allá arriba yo no voy a estar allí al frente de todos ustedes. Pasa por aquí, Pepito. Pasa por aquí, Petrolina. No, el que va a estar allá arriba es el juez de toda la tierra. Y él te va a decir: ¿dónde está el talento que yo te di? ¿Dónde está? ¿A dónde tú lo pusiste? ¿Trabajaste mucho aquí en la tierra y no pudiste trabajar para el cielo? Entonces, yo quiero que usted sepa esto, mi amado. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Pero si el trabajo mío va a tomar el tiempo mayor de mi vida, yo voy a estar yendo a la iglesia fuera de la voluntad de Dios. Fuera completamente. ¿Por qué? Porque hay algo que no estoy haciendo: trabajar para la comida que permanece. Por eso, mi amado hermano, la gente viene a la iglesia, y yo le voy a decir esto con mucho respeto: vienen a la iglesia a recibir, vienen a la iglesia a alimentarse, pero después que tú te alimentas, ¿cómo tú te alimentas el lunes? How you feed yourself Monday. ¿Cómo tú te alimentas el lunes? ¿Cómo tú te alimentas? Vienes el martes y vuelves aquí: dame. Y el miércoles, ¿cómo tú te alimentas? Porque alimentarme es una responsabilidad individual. Yo tengo la responsabilidad de alimentarte como pueblo. Yo aquí, por eso es que me preparo y traigo un mensaje que para algunos pueda ser aburrido, que para algunos pueda ser latoso, que para algunos pueda ser tedioso. Pues tú estás en esta iglesia y me tienes que soportar. Mi alma alaba la gloria de Jehová en este día. Si no, vete a otra, que te soporten otros. Pero aquí yo voy a predicar el mensaje que el Señor me dio. No te estoy votando, te estoy diciendo que si estás aquí, estás voluntario. Yo tengo una responsabilidad de predicarte y de alimentarte. Con esta palabra yo te alimento. Pero mañana no es mi responsabilidad alimentarte. Es tu responsabilidad alimentarte. ¿Me van entendiendo? Si yo tengo que elegir entre comer y hacer la voluntad de Dios, ¿qué yo escojo? Si yo tengo que elegir. Usted ve gente, amado, que... Amado, mira, amado, mire. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Tú sabes cuántas veces yo he predicado sin comer? Muchas veces. Pero eso no me hace más santo que usted. Es porque yo decidí ese día: no voy a comer hasta que termine lo que tengo que hacer.
Si tengo que ayudar a alguien y no he comido, lo ayudo. Y cuando termine, como. No hay problema. ¿Por qué? Porque para mí, hacer la voluntad de Dios es primero. Que mi Dios no es el vientre y que no debe ser el Dios de nadie. Pero eso no significa que yo no voy a comer, sino que voy a trabajar por la comida que no perece. Yo voy a trabajar por la comida que no perece. Y esa comida que no perece es la vida eterna. Esa es la vida que no perece. Esa es la comida que no perece, la vida eterna, porque esta vida se acaba, amado. Se acaba la vida. Tú te enfermas mañana, mañana no te necesitas más en el trabajo, te vas, te da algo y se acabó todo. Pero la vida eterna, en la vida eterna no habrán gente paralítica, en la vida eterna no habrán gente con enfermedades, en la vida eterna no habrán niños especiales. Todos serán normales, porque Dios todo lo hizo perfecto. Entonces, el hombre que no se alimenta correctamente da más importancia a las cosas del mundo que a las del espíritu. El alimento físico define la salud física, pero el alimento espiritual define la salud espiritual. Entiende en este día que hacer la voluntad de Dios es indispensable. No se puede ser cristiano sin hacer la voluntad de Dios. Porque el que es cristiano o dice que es cristiano pero no hace la voluntad de Dios, no es cristiano. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya.